CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Bueno, pues vamos a comenzar este resumen de los principales titulares en los medios económicos y comenzamos, como siempre, por los periódicos nacionales. Empezamos por el diario Expansión y hoy nos hablan de la guía del nuevo tipo mínimo global. Dicen que, bueno, pues es un tema que va del dividendo exento hasta la bula fiscal por internacionalizarse. Nos comentan también que el Ministerio de Hacienda prevé eximir del tributo a fondos de pensiones e inversión y conceder 5 años de gracia a las firmas que ganen tamaño o que se expandan a otros países para no desincentivar su crecimiento. Seguimos hablando del caso Ferrovial. En este caso, Expansión nos hace preguntarnos si hay ventajas fiscales en Europa por trasladar la sede social de una empresa a otro país. También nos hablan de que Moncloa podría poner condiciones a Ferrovial por el interés público que tiene esta compañía. Bueno, Renfe revoluciona su oferta de AVE y AVLO para plantar cara a Iryo y Wigo después de que se haya abierto también, se haya liberalizado las líneas ferroviarias también en nuestro país, hay que recordar eso. Y bueno, también nos hablan de otros asuntos, por ejemplo, de cuánto quita la guerra de Ucrania al cambio del euro frente al dólar. Pasamos ya al siguiente periódico español, hablamos del diario 5 Días, porque en este caso su portada tiene que ver con Bruselas, con la Unión Europea. Nos cuentan que Bruselas está planteando subvencionar la luz a pymes y hogares en caso de crisis. Dice que por lo tanto está desoyendo la propuesta de España de fijar precios regulados y se alinea más con la principal economía de Europa, con Alemania. Bueno, también seguimos hablando en este caso de Ferrovial. La construcción recela de Ferrovial como aliado en la obra pública tras el choque con el gobierno. Dice que entre las grandes del sector se aventura que lo va a tener difícil para formar UTEs en los próximos meses. Y otro sector del que nos hablan también es el de la banca. La banca española dicen que recorta la rentabilidad de los depósitos en el arranque de este año y que los tipos medios solo suben en los plazos de entre 1 y 2 años hasta el 1,24%, pero quedan lejos de lo que se paga en Europa. Además, también, siendo 8 de marzo, ya saben, el Día de la Mujer, pues en este caso en el diario 5 Días también se hacen eco de un tema de este asunto. Así ha cambiado, dice, la situación económica de la mujer a 45 años del primer 8M en España. En 1978, por ejemplo, nos dicen que la tasa de actividad entre las españolas era del 28% y que más de 300.000 mujeres estaban en el paro. Bueno, desde luego, datos impactantes. Vamos ya con el diario El Economista. En este caso hablamos sobre todo de Ferrovial, bueno, de nuevo compañía protagonista en el día de hoy. Dice que crece en energía en España y Estados Unidos con compras y que al margen de la construcción y de la explotación de infraestructuras de transportes, con autopistas y aeropuertos como prioridad, Ferrovial tiene trazado un plan ambicioso de crecimiento en el área de energía y también con compras y nuevos proyectos. Nos hablan además también de hasta dónde van a avanzar las grandes del IBEX 35 si ignoran el vértigo. Ya saben que el IBEX lleva una subida importante en Europa en este 2023, lleva una subida que le ha llevado a máximos incluso del 2020, máximos prepandemia. Bueno, también nos hablan de ENCE, que alcanza máximos de 2 años con un potencial del 20%, Iberdrola, que va a construir una de sus mayores plantas fotovoltaicas de Estados Unidos en Texas, y ACS, que va a vender su filial de servicios en Australia, Ventia, en 2023 o el año que viene. También, bueno, diarios internacionales, como siempre. Empezamos por el Financial Times, que nos dice que Volkswagen está priorizando las baterías, una planta de baterías en Estados Unidos sobre una que tienen en Europa, a medida que está buscando 10.000 millones de dólares de la administración Biden. Bueno, esto es un claro ejemplo, por lo tanto, de cómo empresas están haciéndole más ojitos a Estados Unidos que a Europa, teniendo en cuenta esa ley de reducción de inflación de Biden, esa ley de subsidios verdes que está trayendo mucha inversión a su país y que está enfadando mucho a Europa. Ya saben también, habrá que ver von der Leyen en ese viaje a Estados Unidos que está haciendo ya en estos días. Bueno, pues a ver qué habla también con Joe Biden, ¿no? A ver cómo intentan solucionar las rencillas comerciales que hay ahora entre Europa y Estados Unidos. También nos hablan de que la embajada China en Alemania está contrariada por ese plan que podría tener el país de banear, es decir, de prohibir el uso de componentes de algunas empresas chinas como Huawei y ZTE en la infraestructura de red en el país. También, por supuesto, Powell vuelve a ser protagonista en el día de hoy con esa advertencia que ha hecho respecto a mayores subidas de tipos en Estados Unidos. Y bueno, también nos hablan de que Ucrania ha negado
cualquier involucración en las explosiones del Nord Stream, después de que, como decimos, el New York Times dijera que Estados Unidos baraja esa posibilidad también. Bueno, y por último, Wall Street Journal, como siempre. Bueno, el Wall Street Journal, por cierto, que comentábamos antes, que uno de sus periodistas se le conoce como el susurrador de la Fed, Nick Timiraos, porque en muchas ocasiones nos cuenta qué es lo que va a hacer la Fed antes de que lo haga. Por lo tanto, entendemos que sus fuentes vienen directamente de la Reserva Federal. Bueno, en este caso nos hablan de Twitter, también por supuesto Powell vuelve a ser protagonista, dice que la Fed está preparada para aumentar ese ritmo de subida de tipos, dice que ha abierto la puerta a subidas mayores a las de medio punto porcentual, es decir, 50 puntos básicos para los próximos meses. Y bueno, también ha dicho que es probable, dice que muchos funcionarios de la Reserva Federal han dicho que es probable que los tipos de interés suban un poquito más de lo que previamente se había esperado. Bueno, en otro caso, en otro orden de asuntos, también nos hablan de otras cuestiones, como que el ejército ucraniano ha identificado a un prisionero no armado que ha sido asesinado en un vídeo. Y bueno, más asuntos respecto a China, por ejemplo, porque Estados Unidos va a relajar las medidas de testeo de pruebas del COVID para los viajeros que vengan de China. Y con esto ya terminamos este resumen de los medios económicos de esta jornada. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Bueno, y comenzamos de nuevo con